Muy buenos días, saludo a todos los amigos, a toda la familia de la fe, las personas que nos siguen por este medio, con la paz del Señor. Bueno, hoy es el último día del mes de junio, con esto estamos terminando el primer semestre de este año, y a pesar de que las cosas en el mundo entero y en nuestro país igualmente, acá en el Ecuador, no están del todo bien, es decir, no es que la pandemia ha pasado, no es que ya no tenemos más casos de contagios, todo lo contrario, siguen a pesar de los sistemas de vacunación en el mundo que tratan de aligerar estos procesos para tratar de inmunizar hasta cierto punto, aunque no es en su totalidad así, se trata de inmunizar a la mayor cantidad de personas, pero este virus tiene unas variantes y que está trayendo mayores problemas. ¿Qué confirma esto? Nada más como un paréntesis antes de entrar en el tema que nos ocupa. Esto confirma que esto es un juicio de Dios. Es decir, frente a un juicio de Dios, en el propósito que Dios tenga a través de esta dificultad, de esta tribulación, de esta adversidad que nos ha tocado vivir, por más grandes que sean los esfuerzos del ser humano, no es que vamos a lograr mucho. Lo que tenemos que hacer es proceder al arrepentimiento, tratar de enfocarnos en Dios, dejar nuestras conductas de vida totalmente desatinadas que las hemos tenido y mantenido, tanto de manera personal y quizás fuera posible de manera social, ¿no? Es decir, todos aquellos pecados, todas aquellas abominaciones que se ha aceptado por parte de la sociedad, que se ha legitimado por parte de los gobiernos. Todo eso hay que dejar de lado, caso contrario, vamos a ser reprendidos en la ira de Dios, ¿sí? Y a la iglesia como tal, porque digo, es un juicio para el mundo, nosotros como iglesia vivimos en este mundo, hemos afrontado consecuencias, es decir, hay gente cristiana que ha muerto, hay gente cristiana que se ha contagiado, hay gente cristiana que ha quedado con secuelas. No obstante, digo, para la iglesia es una prueba. ¿Una prueba qué? Que permite dos cosas. Una, ver cómo estamos delante de Dios, qué tan firmes hemos estado delante de Dios para sostenernos y ser sustentados durante este tiempo un poco crítico. Y por otro lado, para que la prueba permite saber quiénes son aprobados y continúan o quienes tristemente podrán quedar desaprobados y quedan relegados. Habrá mucha más explicación al respecto si es que quisiéramos desglosar este tema, pero hoy por hoy dejémosle solo así. Quiero indicar algo también en esta mañana y espero que me estén escuchando la mayor cantidad de personas y que comuniquen a las otras personas que quizás pudieran no mirar justo este video. ¿Por qué? Porque como estamos terminando el mes de junio y gracias a Dios, aún en medio de la dificultad que acabo de mencionar que continúa, ya hay una mediana asistencia presencial a la congregación. Entiendo que en todas las otras congregaciones hermanas en la fe también está sucediendo lo mismo, que ya hay una mayor asistencia, porque obviamente hay personas que ya están vacunadas, hay personas que han sufrido o han experimentado el virus y han superado y de uno u otro modo también quedan un poquito más fortalecidos frente al virus. Y eso, digo, ha permitido que ya haya una mediana asistencia en la congregación. No obstante, nosotros no podemos todavía brindar todo el servicio que lo hacíamos entre semana y los días domingos. Por ejemplo, no tenemos todavía la escuela dominical, es decir, el lugar donde los niños pueden ir ahí. De todas maneras, están viniendo ya algunos niños, ¿sí?, que pueden permanecer en la iglesia sin causar molestia, ni sin ser molestados tampoco. Es decir, niños de 9, 10 años ya están asistiendo con su familia, con sus madres, y permanecen quietos en la iglesia, entonces no hay ningún inconveniente. Lo que no tenemos son las aulas de escuela dominical como las teníamos anteriormente, con las maestras y distribuidos cada uno de acuerdo a sus edades. Eso todavía no lo podemos tener. Aspiramos que más adelante, quizás a fines de este año, ya podamos reactivar toda el manejo de la iglesia como lo hacíamos anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que necesito indicar en esta ocasión? Que a partir de la segunda semana de julio, es decir, del segundo domingo de julio, ya no vamos a subir los videos de la prédica de los domingos y ya no lo vamos a subir el domingo, que nosotros grabábamos antes y subíamos el domingo
muy temprano en la mañana y a su vez teníamos de manera presencial. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer es grabar directamente el día domingo, ¿sí? No vamos a transmitir en vivo, vamos a grabar directamente el día domingo y la prédica de ese domingo estará lista para el lunes en la mañana, ¿sí? Es decir, ya lo vamos a hacer de manera directa con la concurrencia que está asistiendo y por lo tanto como la prédica dominical presencial va a ser subida a redes el día lunes, o ya se contará con ese video para el día lunes, entonces estas charlas que salen los días miércoles y que obviamente las grabamos previamente, que salen los días miércoles y ya no van a salir el miércoles, van a salir los días jueves. Entonces, de ese modo vamos a tener la prédica de los días domingos, grabada en vivo, pero subida los días lunes, y las charlas que venimos dando los días miércoles, las vamos a pasar al día jueves, ¿sí? Es decir, no nos perjudicamos en nada, vamos a seguir haciendo el mismo trabajo con la única diferencia que la prédica dominical va a ser grabada en vivo, no transmitida en vivo, sino grabada en vivo y por lo tanto la estaremos subiendo para los días lunes. Y anticipo también algo que que en el mes de julio, en las charlas que saldrán los jueves, ya no los miércoles, desde la segunda semana de julio. Las charlas de los días jueves vamos a dar unas pocas charlas respecto de la familia, ¿sí? Entonces el rinconcito también lo vamos a adecuar, ya estamos tratando de ver cómo lo hacemos, lo vamos a adecuar para la familia, entonces va a estar destinado a la familia. En junio fue del Día del Padre, en mayo fue del Día de la Madre, los meses anteriores con los distintos temas, julio va a ser de la familia. Bueno, con todos estos anuncios, gracias por la atención que nos dan, entremos directamente en el tema. Me llamó muchísimo la atención lo que contiene el libro de Deuteronomio, ¿sí? El libro de Deuteronomio, que según la etimología significa el segundo testamento, ¿sí? ¿Por qué es el segundo testamento? Porque gran parte del libro de Deuteronomio no es sino la repetición del testamento de Éxodo capítulo 20 o de la ley que fue dada anteriormente. Es decir, es una repetición de la ley, ¿sí? Una repetición, digo, que se vuelve necesaria. ¿Por qué? Antes de entrar en el texto que nos ocupa, permítame indicarle el por qué es que Moisés, con toda la congregación, con los que quedaron de la congregación, con los que llegaron de la congregación, hasta antes de entrar a tomar posesión de la tierra prometida, hasta antes de que se distribuya absolutamente nada de la tierra, habían caminado aproximadamente unos 38 años posiblemente por el desierto y estaban vísperas de entrar a la tierra prometida. Ahí Dios le dice a Moisés que paren, que se estacionen, ¿sí? Y comienza Moisés a recordarles tanto los mandamientos, los estatutos, decretos que Dios les había dado a lo largo de su trayecto en el desierto, cuanto a recordarles todas las cosas que Dios había hecho por ellos, ¿sí? Cómo se abrió el Mar Rojo para que pasaran por seco, cómo Dios les sustentó, también les recuerda las rebeliones que hubo en medio del pueblo y cómo Dios actuó frente a esas rebeliones, algunos fueron tragados por la tierra, etcétera, etcétera. Entonces el libro de Deuteronomio, digo, es llegar antes de la tierra prometida y tratar de recordar, de hacer un resumen, ¿sí?, de todo lo vivido, tanto lo dicho por Dios, cuanto lo hecho por Dios y lo sucedido en el pueblo de Dios. ¿Por qué pasa esto? Bueno, una razón obvia, ¿sí?, es porque quienes llegaron y terminaron entrando en la tierra prometida fue la generación que nació en el desierto, ¿sí? Es decir, la generación que nació en el desierto es una generación de gente joven, ¿sí?, que no había tenido el privilegio de mirar algunos de los prodigios de Dios, otros sí los miraron, como por ejemplo, ellos recibían el maná del cielo, pero para quienes nacieron en el desierto, eso era algo normal.
Ellos no sabían que Dios no funciona así o que no funcionó todo el tiempo así, ¿no es cierto? Es decir, ellos nacieron y mientras iban creciendo, siendo niños, ellos veían que sus padres, que los adultos, salían diariamente a recoger una porción de maná y el día sexto recogían una doble porción para que el séptimo sea de descanso. Pero esto no sucedió siempre así. Por ejemplo, ellos no habían visto cómo Dios permitió esas 10 plagas en Egipto mientras permanecía endurecido el corazón de Faraón para que por último, ante la última plaga que era la muerte de los primogénitos, se sensibilice y permita que salga. Entonces ellos no presenciaron las 10 plagas, ellos no vieron esos prodigios asombrosos de parte de Dios. Tampoco vieron la retirada del mar para que ellos pudieran pasar en seco. Ellos, por ejemplo, veían que una nube les guiaba todo el tiempo, pero ellos pensaban que eso era normal, que eso era siempre, que las cosas se dieron así. Entonces, por un lado, digo, era necesario hacerles notar, refrescar la memoria, contarles, hacerles enterar a esta nueva generación, que es la que iba a entrar en la tierra prometida, contarles de todas las señales, prodigios y milagros de Dios. Y por otro lado, también, tristemente, digo, era necesario volver a repetir la ley, volver a repetir los mandamientos, volver a repetir lo que Dios había sugerido, lo que Dios había pedido, ¿sí? En cuanto al comportamiento del pueblo de Dios en su relación con Dios y con el prójimo. ¿Por qué digo que tocó volver a repetir? Porque lastimosamente el pueblo, a pesar de ver todas estas situaciones sobrenaturales, no fue un pueblo obediente, no fue un pueblo dispuesto. Por el contrario, fue un pueblo de dura cerviz. Y eso, pues lastimosamente repercute en que parece que no terminaron aprendiendo la ley, ¿sí? ¿Por qué la ley no se la aprende memorizando? Los mandamientos no se aprenden memorizando. La ley, los mandamientos, los estatutos y decretos de Dios se aprenden, ¿sí? Ejecutándolos, practicándolos, viviéndolos. Entonces, cuando uno vive los mandamientos de Dios, ¿sí? Pues quizás, por decir de algún modo, al principio nos tocará recordar y decir, ah, sí, Dios dice esto, Dios no quiere que sea de este modo, o Dios quiere que las cosas hagamos de tal manera. Pero conforme vamos repitiendo esta actitud, este ejercicio de los mandamientos, obviamente luego esto se vuelve una conducta de vida, ¿sí? Y es algo que ya fluye naturalmente. Ya no es que yo hago tal cosa porque la Biblia dice esto, sino que hago porque ya es parte de mi vida, ¿no es cierto? Entonces, eso no sucedió. Eso no sucedió con el pueblo de Israel, eso no sucede con el pueblo de Dios hoy en día. ¿Sí? Que la gente a veces hace tal o cual situación, a veces comete tal o cual pecado, a veces atenta contra la santidad de Dios, escapa de los propósitos de Dios, escapa de la voluntad de Dios, se aparta de sus preceptos, ¿sí? Y alguien tiene que hacerles dar cuenta y dicen, ah, yo no pensé que esto era malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo nunca leí esa parte de la Biblia. Es que el caminar con Dios no es un memorizar la Biblia para que esta memoria nos guíe. No, no, es un vivir la vida de Dios, ¿sí? Para que la palabra se haga carne en nosotros y todo lo que nosotros hagamos fluya voluntariamente. Esa es la idea. Es por eso que siempre afirmamos, ratificamos, ¿sí? De que nosotros hoy no vivimos bajo la ley, porque la ley primero no le cambia a nadie, no le salva a nadie. La ley es un espejo, la ley es un parámetro para decirnos, mira, esto es lo malo, esto es lo bueno. Para eso nada más sirve la ley. Nosotros vivimos bajo la gracia, es decir, nosotros hemos sido salvados por gracia, ¿sí? De tal modo que nosotros hoy ya no tratamos de cumplir la ley. No, nosotros hoy vivimos en gratitud y amor a Dios y por eso terminamos cumpliendo todo lo que diga la ley, etcétera, etcétera. Pero no es porque estamos pendientes de cumplirla y decir, a ver, si hago esto, a lo mejor atento contra tal mandamiento. Eso, así no funciona. No hay cómo hacer. Tanto no hay cómo que este pueblo que fue guiado por la ley nunca cambió, nunca mejoró, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros debemos tener un correcto estilo de vida, no por esforzarnos por cumplir la ley, sino por amor y gratitud a aquel que nos salvó por su gracia infinita, por su gracia eterna. Bueno, entonces le digo, estas son las razones
por las cuales fue necesario hacer un quédate quieto antes de entrar a la tierra prometida y recordar, por un lado, a las personas los mandamientos que Dios había dado. Dice, no hagas. Muchos de los mandamientos que están en Deuteronomio son la repetición, o mejor dicho, todos los mandamientos que están en Deuteronomio son la repetición de los mandamientos que Dios ya les había dado en el desierto. Fue necesario también, y creo que esto es lo más destacable, que fue necesario porque la generación que nació en el desierto, que es la que iba a ingresar en la tierra prometida, sabiendo que en la tierra prometida se iba a encontrar también con pueblos paganos, con naciones paganas totalmente perdidas, idólatras que adoraban varios dioses, cada uno con su especialidad, y tenían una conducta moral totalmente reprochable. Entonces dice, ve, ya que vas allá, te voy a hacer acuerdito de cómo tienes que manejarte tú. Sí, porque vas a contagiarte vas a estar expuesto a contagiarte de la conducta, de los malos hábitos de esas gentes. Entonces te lo voy a recordar cómo tienes que manejarte tú. Y por eso es que fue repetida la ley en esta instancia, una vez más. Por eso se llama Deuteronomio, porque es un nuevo dar del testamento o del pacto, porque testamento significa pacto. Bueno, con esos antecedentes permítame darle lectura y seguir, por favor, usted también, sea en la pantalla o sea en su Biblia, lo que contiene el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Yo hago la lectura y usted le pido por favor que usted siga con atención y con la reverencia a la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, haga más o menos una imagen en su mente de todo el campamento, ¿sí? Millones de personas acantonadas en un lugar a sabiendas que estaban muy cerca de tomar la tierra prometida o de pasar a la tierra prometida, a la cual tenían que pasar y tomarla, y que de pronto Moisés se para y dice, un ratito, quiero conversar con ustedes, quiero recordarles una vez más lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha dicho a lo largo de este tiempo, porque quienes van a entrar a tomar la tierra por posesión deben tener claro, deben tener vigente, deben tener latente estas disposiciones de Dios, este sentir, este deseo de Dios para con nosotros. No se olviden de todo esto que les voy a decir, ¿sí? Y yo he tomado el capítulo 6. Todos los otros capítulos son maravillosos en las enseñanzas, en lo que advierte, en lo que recomienda, pero he tomado este porque creo que es el más importante. Sin duda, este capítulo puede terminar siendo el más importante de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí nos muestra cómo tiene que ser nuestra relación con Dios. Una relación que, si somos sensatos, vamos a apreciar y vamos a saber cómo Dios ha cuidado nuestras vidas, cómo Dios nos ha guardado y qué es lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Yo tengo, en mi experiencia personal, yo tengo una bendición enorme en cuanto a mi relación con Dios.
porque yo conocí de Cristo Jesús a mis 28 años de edad, cuando yo era prácticamente recién casado, tenía algo más de 1 año y medio de casado, y tenía mi primer hijo, el primero de los 3 que tengo hoy, y conocí, digo, a temprana edad. Yo sé también y reconozco que Dios me venía llamando de mucho tiempo atrás, pero la insensatez, la torpeza de mi vida no me permitió entender y dar el paso que por su infinita misericordia lo pude dar a mis 28 años de edad. Y con esto digo, tengo una bendición enorme. ¿Por qué? Porque a partir de esa edad, hoy estoy por cumplir 30 años de caminar con el Señor. 30 años. Voy a cumplir 58 años de edad en el mes de septiembre, y en el mes de noviembre, si Dios permite, nos da la salud y la vida, estaré cumpliendo 30 años de haber ido por vez primera a aquella maravillosa, pequeña, gran iglesia, pequeña por el tamaño, por el número de personas, pero gran iglesia por todo el trabajo y por todo lo que ha logrado ese ministerio aquí en nuestro país, que se llama Centro de Adoración Cristiana. Ahí llegué una vez, aquí estoy hasta el día de hoy. Y le digo que tengo este privilegio, ¿por qué? Porque mis hijos, ¿sí? Todos mis hijos, yo cuando llegué a los caminos del Señor tenía mi único y primer hijo en aquel entonces, pero luego mis otros hijos ya se formaron, ya crecieron en el Evangelio. Ellos no conocieron absolutamente ninguna otra metodología, ningún otro sistema, ninguna otra religión ni denominación, sino que ellos nacieron en el Evangelio y crecieron en ese ámbito. En la misericordia de Dios, nosotros, digo mi esposa y yo, tratando de vivir su palabra, de caminar siempre en pos de Él, de ser obedientes con nuestras múltiples fallas, errores, pero en la bondad de Dios siempre sostenidos, sustentados y volviéndonos cada vez a la senda, volviéndonos cada vez a la senda. A lo largo, digo, de esta historia de 30 años de cristianismo, de caminar con el Señor, he tenido yo una serie de experiencias, como mucha gente, como todas las personas que tenemos ya algún tiempito en los caminos del Señor. He tenido una infinidad de historias, de experiencias que me han pasado, buenas y malas. Las buenas con seguridad fruto de la obediencia, y las malas con total seguridad fruto de la desobediencia. Y muchas decisiones que terminé tomando en mi vida y que trajeron ciertas consecuencias, ciertos frutos, ciertas benevolencias de parte de Dios. Todo eso es un cúmulo de experiencias que la tengo yo porque tengo 30 años en los caminos del Señor junto con mi esposa, porque llegamos el mismo día, a la misma hora y con la misma pasión a Dios. O mejor dicho, llegamos con la misma necesidad a Dios, que se transformó de parte de nuestro Dios, ¿sí?, en que nosotros le amemos, terminemos amándole y aferrándonos a Él. Esas son las experiencias mías. Eso es lo que me pasó a mí junto con mi esposa. De hecho, en estas épocas, por distintas razones, hemos tenido tiempos de recordar, ¿sí?, aquellas situaciones que nos pasaron en tal o cual ocasión, y cómo Dios nos ayudó, y aquel otro tristeza, dolor que visitó en tal momento nuestras vidas, ¿sí?, y cómo Dios solucionó, y aquella angustia y desesperación que tuvimos en un momento, y vimos que no había salida, que no había solución, pero Dios apareció y dio la solución. Es decir, todo ese tipo de experiencias maravillosas que hemos tenido con Dios, mis hijos no las conocían, mis hijos no las sabían, primero porque no las vivieron, ¿sí?, y luego porque nosotros como padres, aun cuando ellos ya eran niños crecidos que podían tener conciencia de las circunstancias, nosotros como padres las ocultamos a ellos para que no sufran, para que no se preocupen, ¿sí? Y nos quedamos callados con el problema y cometimos un gran error. También nos quedamos callados con la solución. Pero digo, ha sido el tiempo, ahora que ellos ya son adultos, son grandes, son profesionales, gracias a Dios permanecen en los caminos del Señor y que así sea por siempre. Ahora que ya tengo un nieto, él es todavía una criaturita, tiene apenas 1 año y medio, pero digo, ha salido en nuestro
deseo, nuestro corazón ha saltado eso de recordar comentándoles a ellos y decir, mira, si ahora la situación es esta, es porque Dios hizo esto en tal momento. Si ahora por la misericordia de Dios estamos aquí, etcétera, etcétera, es porque Dios trabajó de este modo. Si ahora todavía estamos unidos, etcétera, etcétera. Es decir, un sinnúmero de experiencias que les venimos de algunos años acá compartiendo a nuestros hijos, hablándoles a nuestros hijos. Ellos conocen de la palabra, ellos leen la palabra, ellos, digo, fueron criados en ese ambiente. Ellos saben que la Biblia es parte de nuestra existencia, de nuestra vida, ¿sí? Ellos saben que la oración es una necesidad imperiosa de nuestras vidas, ¿sí? Ellos conocen de cómo se desenvuelve una iglesia, porque obviamente yo soy pastor ya 23 años prácticamente, 25 casi sirviendo a tiempo completo. Entonces a ellos no les es nada raro la vida ministerial, por ejemplo, ¿no? Todo el trabajo que se hace en la iglesia, para ellos es normal, es común. Por eso es que me he permitido denominarle a esta charla, a este compartir, me he permitido denominarle ¿quién me trajo hasta aquí? ¿Quién me trajo hasta aquí? En el contexto de la palabra de Dios, de lo que acabamos de leer del capítulo 6 de Deuteronomio, versículos del 1 al 9, nos dice que es necesario repetir y repetir y repetir tantas y cuantas veces sean necesarias la palabra de Dios, las experiencias que tenemos con Dios. ¿Por qué? Yo quiero destacarlo esto nada más con tres aspectos, 3 puntos, que constan en la lectura que nosotros decimos. Por ejemplo, esta consta en el versículo 2, ¿sí? Dice, para que teman a Dios. Esto es el primer punto, para que teman a Dios. ¿Por qué tengo que repetirles a mis hijos tanto lo que Dios quiere, cómo quiere que nos manejemos, las experiencias que hemos tenido? Porque yo quiero que ellos teman a Dios. ¿Qué es temer a Dios? No quiero que tengan miedo, no quiero que tengan susto. ¿Cómo pueden llegar a tener miedo de un Dios de amor, de bondad, de un Dios infinito cuyo corazón es inexplicable por tanta generosidad para que ha tenido con nosotros, al darnos inclusive a su mismo Hijo Jesucristo, su único Hijo, para que se pusiera en nuestro lugar, para que pague el precio de mi pecado? ¿Quién puede decir que a Dios se le puede tener miedo cuando ha dado la mayor señal de amor que jamás nada ni nadie podría haberse imaginado siquiera? Entonces el temor de Dios no es el miedo, no es el saber que me puede castigar o que si hago esto me va a ir mal. No es así. Esa es una idea religiosa que, gracias a Dios, yo tuve la misericordia de Dios, que la sangre preciosa de Cristo Jesús limpiara de mi mente esos conceptos, esos preceptos, porque yo sí, por durante 28 años de vida, al igual que mi esposa por durante 27, sí, fuimos alienados con ese tipo de pensamientos, de un Dios castigador o de un Dios premiador. Tuvimos que sacarnos de esas ideas que no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia. Pero gracias a Dios, digo, en casa, mis hijos, ellos han nacido y han crecido sabiendo que Dios es bueno, que Dios es Padre, que Dios está para ayudarnos, para apoyarnos, y que cuando caemos Él es el que nos levanta, y que siempre está con su mano extendida, no con un dedo para señalarnos, sino con 5 para sostenernos y levantarnos. Por eso es que es necesario. Aquí dice en el versículo Dios, para que temas a Jehová tu Dios. Por eso el primer punto es para que teman a Dios. Por eso es necesario repetirles a nuestros hijos. Decirles desde cuando eran niños, cuando acudían a la iglesia, cuando estábamos en casa, cuando hacíamos una conversación, cuando salíamos de paseo, ir conversando de las cosas de Dios. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando tuve ya la oportunidad, muchos años después de casado, tuve ya la oportunidad de contar con un vehículo que me brindaba seguridad para poder salir de viaje, y salí de viaje hacia la región austral de nuestro país, y mi país es hermoso, es ciertamente, como dijo alguna vez un dignatario, ¿sí?, que el Ecuador es el paraíso, y es verdad. Entonces salimos con mis hijos, digo, ya cuando ellos eran unos niños grandecitos, y contemplaba el paisaje maravilloso que solo el dedo de Dios pudo haber formado algo así, solo un artista divino como nuestro Dios pudo haber formado algo así. Y en el viaje a mí me fluía la poesía dándole gracias, gloria, honra y honor a nuestro Dios por esos paisajes. Entonces ellos escuchaban en el camino, como dice aquí la palabra de Dios, que les hablemos a nuestros hijos,
Han escuchado en el camino lo que les hemos dicho. ¿Quién puede hacer esa bendición, esa maravilla, esas montañas, esas playas maravillosas, ese infinito mar, ¿sí? Esas montañas entretejidas y toda la maravilla, exaltando y glorificando al Creador de todo? Eso dice que tenemos que hacer con nuestros hijos, en todo tiempo, en toda edad. Ahora son adultos, ahora son profesionales, ahora es difícil que coincidamos en los horarios porque ellos tienen sus actividades. Mi hija vive lejos de nosotros, aunque estamos muy cercanos en amor, en sentimiento y en espíritu. Pero cuando nos vemos, hablamos de las bondades de Dios, de la generosidad de Dios, de la fe que debemos tener en Él, de la confianza frente a los problemas, de las dificultades. Porque eso es lo que dice, para que teman a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios lo define la misma palabra. Dice que nosotros debemos aborrecer lo malo y hacer lo bueno. Ese es el temor a Dios. Es decir, es una actitud reverencial para con Dios. Decir, Señor, yo lo único que quiero es agradarte. Yo quiero vivir para exaltar tu nombre. No quiero ofenderte ni con un pensamiento ni con un gesto. Ese es el temor a Dios. Que sepan que hay un Dios a quien tenemos que adorarle. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda y nos pide que nosotros debemos hacerlo. El temer a Dios, aprender o enseñar a nuestros hijos a que ellos aprendan a manejarse con Dios, considerando que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que es amigo, que está cercano a nosotros, que nunca nos deja ni nos desampara, pero que es un Dios sublime, de respeto, de adoración, que no es cualquier cosa, que no es un alcahuete de nuestras falencias, no, Señor. A Dios hay que respetarlo y todo lo que tiene que ver con Dios, en la obra de Dios, en mi relación con Dios, tiene que ser lo mejor, lo más sublime. Es por eso que, discúlpeme que tenga que hacer este paréntesis, nosotros pedimos, por ejemplo, que la gente que llega a la congregación el día domingo, ¿sí?, llegue bien presentado. A mí a veces me da ganas, en mi humanidad, en mi naturaleza pecaminosa, cuando la gente llega con ropa de deporte a la congregación, me da ganas de decirle, ¿sabe qué? La cancha de vóley y de básquet, que la tenemos, queda en la parte posterior. Porque con el traje que viene me da la impresión que viene a hacer deporte, no a cultuar a Dios. Entonces usted dirá, ay, pero qué temático el pastor, nadie se va al infierno si es que va con otra ropa, y qué tiene que ver la ropa si Dios mira el corazón. Todo lo que usted quiera, sí, pero la reverencia a Dios me impulsa a yo ser así y dar ejemplo al resto. Y hay veces que sí me ha tocado pedir a las personas que tengan la bondad de tener respeto por la casa de Dios. Bueno, el otro aspecto, el segundo punto que quiero destacarle en esto de quién me trajo hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, hoy. Hoy, miércoles 30 de junio, hasta aquí, Dios me ayudó, Dios me sustentó. Dios me tomó del fondo del pozo cenagoso y afirmó mis pies sobre la roca y aquí estoy. He caído 7 veces y las 7 me ha levantado el Señor. Hasta aquí estoy. El segundo aspecto es que nos dice que nosotros debemos transmitir los mandamientos de Dios de generación en generación, a los hijos y a los hijos de los hijos. ¿Esto qué significa? Esto significa que es necesario repetirles a nuestros hijos la palabra de Dios para bendición de nuestras generaciones, como sale al pie de la pantalla, para bendición de nuestras generaciones. Yo tengo un nieto y mis hijos varones, adultos, prontamente formarán sus hogares. Hemos comentado con mi esposa, los dos a solas, hemos dicho que pensábamos que con el matrimonio de mi hija, de mis hijos, cuando se casen, termina nuestra responsabilidad. Pero en nuestro sentir, en nuestro corazón, sabemos que no es así. Si bien algunas responsabilidades directas ya no las tendremos con ellos, que ellos pasan a tomar esa posición, ¿sí?, como padres de familia, como madres de familia, pasarán a adquirir las responsabilidades que será un alivio para nosotros, un descanso para nosotros, pero eso no quiere decir que nosotros quedamos despojados de la responsabilidad. Los hijos, cada uno por ahí y verán cómo Dios los va. Eso no va a suceder, eso no tiene que suceder. ¿Por qué? Porque los hijos son hijos y mientras sean hijos y nosotros padres y tengamos vida y fuerza y salud para
ayudarles, apoyarles, guiarles, sostenerles, sustentarles, pues lo vamos a seguir haciendo. Es posible que yo esté equivocado, es posible que esté equivocado. Esa equivocación la comparte mi esposa. No obstante, vea, es una equivocación de buena fe, es una equivocación de amor, si es que es una equivocación. Yo no lo considero así, por eso es que tengo este criterio, que coincidimos plenamente con mi esposa. Cuanto más la responsabilidad espiritual, si con otros aspectos creemos que debemos seguir ahí, arrimando el hombro, cuánto más la responsabilidad espiritual de guiarles a nuestros hijos espiritualmente. No importa que sean grandes profesionales, que tengan sus criterios, que se independicen, no importa. Mi responsabilidad no llega solo a mis hijos. Ahora me doy cuenta que aún como abuelo tengo esa bendita y maravillosa responsabilidad. ¿Por qué digo bendita y maravillosa responsabilidad? Porque sé que esa responsabilidad, al recaer el beneficio sobre mis generaciones, sobre mis hijos y los hijos de mis hijos, sí, les va a hacer sentir bien, va a hacer que sus días se prolonguen en la tierra y que les vaya bien en esta vida. Pero a su vez esa responsabilidad significa que yo, aunque me llegue a jubilar como pastor, no sé cuándo, en el momento que Dios así lo disponga, yo voy a seguir teniendo una responsabilidad ministerial, ¿sí? Es decir, como guía espiritual de mis hijos y de mis nietos. Y eso me mantendrá a mí en el camino de santidad y de integridad, como hasta hoy, por la infinita misericordia de Dios, la he podido sostener. Cuando hablo de santidad, no vaya a pensar que soy infalible. Por favor, olvídese de eso. Santidad significa estar separado para Dios. Nunca piense de ningún hombre y menos de este pobre siervo, ¿sí? que somos infalibles los pastores. No, somos seres humanos de carne y hueso. Solo que tenemos nuestro corazón consagrado a Dios, entregado a Dios. Y por su misericordia y favor es que todavía estamos de pie. ¿Quién me trajo hasta aquí? Es el que me sostiene. La responsabilidad, digo, de transmitirles no solo el conocimiento de la palabra, no solo las experiencias de la palabra, si pudiéramos transmitirles el sentimiento que nos une a nuestro Dios y de advertir a nuestros hijos que ellos tienen que manejarse conforme a esta palabra. ¿Por qué? Y esta es una responsabilidad muy grande que tenemos las generaciones que venimos de una vieja escuela, por llamarlo de algún modo. Porque hoy en día, tristemente, a la iglesia, que es la novia de Cristo, a la iglesia le quieren modernizar para que sea apetecible a los ojos del mundo. ¿Por qué tenemos que tratar de consagrar, de serle agradable al mundo, de congraciarnos con el mundo? Si la iglesia es la novia de Cristo, a quien tiene que agradar es a Cristo Jesús. Pero a veces quieren modernizarle a la iglesia y ese riesgo se corre con las siguientes generaciones, de que vengan y que introduzcan dentro de la iglesia ciertos aspectos de buena fe, ciertas músicas, ciertas actitudes, qué sé yo, ciertas metodologías que pueden terminar trastocando las doctrinas, la santidad, la reverencia, la integridad, la pureza que debe tener el pueblo cristiano, la iglesia de Cristo, y se corre ese riesgo. Por eso me permití destacar este versículo que también va a aparecer en pantalla, porque es necesario que lo veamos y lo entendamos, y en este contexto calza perfectamente bien. Y se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 28, y que dice así: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Por eso es una obligación nuestra repetirles a nuestros hijos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, las experiencias con Dios, para que vean que ese Dios es sublime, es soberano, es majestuoso, que en Él está el imperio, el poder, la autoridad, y que a Él están sujetos todos los tronos, y que un día nosotros llegaremos a su presencia por su infinita bondad y por el maravilloso sacrificio de Cristo Jesús. Y hacerles conocer y entender de este modo a nuestros hijos que Dios no es la religión de ir el día domingo a la iglesia, asistir y salir, y por lo tanto ya cumplí con Dios y salgo al mundo a vivir para agradar al mundo. No, Señor. A mis hijos inclusive que colaboran conmigo aquí en la obra, a mis 3 hijos que han colaborado conmigo aquí en la obra, ahora están en stand-by están solo trabajando con los adolescentes nada más, por la circunstancia que estamos viviendo. Pero los 3 han sido colaboradores y ellos saben que las cosas se hacen con santidad,
con integridad, con pureza, con transparencia. Así debemos transmitirles a nuestros hijos la palabra de Dios, para que ellos no traspasen los linderos antiguos que vamos dejando los padres, como yo, de mi padre espiritual, que es mi pastor. Tengo que mantenerme en esa misma escuela. ¿Que voy a terminar siendo anticuado? Claro que voy a ser anticuado, pero esta palabra, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El tercer aspecto que quiero mencionarle y último, aunque no estoy muy cercano de terminar todavía el compartir de esta mañana, ¿sí? Es por una razón obvia, lógica. ¿Por qué tengo que repetirles a mis hijos y decirles quién me trajo hasta aquí? Mi hijo, mi hija, nieto mío, hijo mío al esposo de mi hija, ¿sí? Porque él también es un hijo político, es un hijo mío. Y decirle, y yo tengo la bendición de que mis consuegros también son unos lindos cristianos, comprometidos, colaboradores, entendidos, que procuran santidad, ¿sí? Y poder decirles a nuestros hijos, decir, aquí estamos. No sé si hemos logrado mucho, no sé si hemos logrado poco, pero en lo que corresponde a nuestra relación con Dios, en su infinita misericordia, Él nos ha sostenido y nosotros algo hemos logrado. En nuestra relación con Dios, si es mucho, si es poco, lo que el mundo califique, cuantifique, no me importa. Me importa que, gracias a Dios, hasta aquí estamos con el Señor y no queremos soltarnos, porque Él muchas veces es el que nos ha sostenido. Poder decirles de ellos, ¿quién hasta aquí me trajo? El tercer punto es, la razón digo obvia, es lógica. ¿Sabe por qué tenemos que repetirles a nuestros hijos? Porque queremos que a ellos les vaya bien. Para que nos vaya bien en la tierra, a todos, a todos. Quisiera poder expresar todo lo que tengo en mi corazón cuando hablo esto, de este punto, para que nos vaya bien la tierra. Pero lo único que le quiero decir es esto. No conozco una persona comprometida con Dios, fiel a Dios, deseosa de vivir para agradarle, que le haya ido mal en la tierra. No conozco. Lo que sí tengo la total seguridad es que cuando nosotros tratamos de vivir para agradarle a Dios, Dios se agrada de nosotros y vaya a saber lo que Él puede hacer. Prodigios, milagros, maravillas, situaciones sobrenaturales, incomprensibles, inentendibles, como por ejemplo, habernos traído hasta aquí con bien, que nada nos ha faltado, que Dios ha suplido todas nuestras necesidades y la mayor, la necesidad espiritual, sobreabunda en nuestros corazones. ¿Quién no quiere que a los hijos les vaya bien? ¿Quién no quiere que a los hijos les vaya bien? ¿Cuál es la clave? Bueno, ahora sí estoy para culminar. La clave es obviamente repetirles la palabra de Dios cada que haya oportunidad. La clave es que en nuestra boca, en nuestro lenguaje, en nuestro diario hablar, ¿sí?, se mencione la palabra de Dios, que la palabra de Dios ya esté impregnada en nuestros corazones para que sea hablada, para que de la abundancia del corazón hable la boca y la boca hable cosas de Dios. La clave está en adquirir ciertas metodologías de marketing que tienen las grandes empresas que han sido catalogadas como exitosas. Pues la clave es la propaganda, ¿sí? Por eso nos dice, tendrás la palabra de Dios como una señal en tu frente, entre tus ojos. La pondrás en los postes de tu casa, en las puertas, en las paredes. No quiero pecar de temático y exagerado quizás al decir que debemos, en vez de tener bonitos cuadros en casa, debemos mandar a hacer unas pancartas con versículos bíblicos. Vea, si es que lo quiere, lo puede hacer. Yo no lo hago. Pero sí creo que podemos recomendar a nuestros hijos y nosotros también ejecutarlo, obviamente, primero dando el ejemplo, de que tengamos ciertos espacios y lugares con los que tenemos diariamente contacto en donde nos recuerde las bondades y palabras de Dios. ¿Por qué no tener, por ejemplo, un versículo en la pantalla de la tablet, del computador, del teléfono celular, que es algo que vemos todos los días? Todos los días estamos frente a una pantalla de cualquier de estos aparatos inteligentes. Pues que cuando lo prendamos quizás nos recuerde eso. Sería un buen marketing
para nosotros recordar y para poder llegar a otras personas. ¿Quién me trajo hasta aquí? Es el gran Dios todopoderoso, eterno, soberano y majestuoso Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Que ese Dios siga bendiciendo nuestras vidas.